Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Oscar Darío Pinto Montiel, soy estudiante de Contaduría Pública de séptimo semestre de la jornada nocturna de la Universidad del SINU Elías Bellar Azainú. El siguiente video pertenece a la clase de Teoría del Aseguramiento a cargo del doctor Saúl Galindo. Este trabajo de traducción se llevó a cabo por los compañeros Nemias Madera, Sandra Lora y mi persona. Este trabajo se titula Teorías simples para procesos complejos, la política de la contabilidad y el mercado para la miopía, de Richard Lawry. A mí me correspondieron las páginas 17 hasta la 24. Siguiendo en la secuencia de mis compañeros, el tema principal de estas páginas fue la contabilidad de la inflación y por qué dicho tema no fue políticamente activo sino hasta 1963 para Estados Unidos y en 1968 para Reino Unido. Esta es una pregunta muy compleja que no solo se le puede dar solución o respuesta con la tesis de Watts y Zimmerman. Otra respuesta más racional pero no del todo completa es el aumento en las tasas de la inflación interna que produjo una duda sobre la representación de la realidad que se encuentran en las cuentas de los costos históricos. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ambos lados del Atlántico sufrieron las tasas de inflación más altas en la historia en tiempos de paz. Dicho aumento de la inflación provocó una caída compuesta en el precio del mercado de valores, lo que llamó mucho la atención de los institutos. El autor sostiene de que una de las razones por la que esto no se tomó como un problema fue por la creencia profesional de que las cuentas históricas basadas en el costo eran objetivas y que por tanto eran satisfactorias para tomarlas como base en las cuentas que se auditaban con fines fiscales. Los institutos eran conscientes de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, cuando hubo inflación y luego vino la deflación. Dicho recuerdo lo trasladaron al primer periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero la inflación, sí hubo la inflación, mas nunca llegó la deflación, por lo cual el autor considera de que esta es una de las razones por las cuales los institutos fracasaron para participar activamente. Y por tanto no fue considerado un problema sino hasta 1963 para Estados Unidos, cuando fue considerado políticamente activo, y para 1968 para Reino Unido respectivamente. Bueno, la idea principal de este texto sería refutar la tesis de Watts y Zimmerman, los cuales argumentan de que las teorías contables se generan después de que una cuestión se vuelve activamente política, y en segunda instancia de que éstas se crean como excusa para puntos de vista políticos. Estos autores también argumentan de que a partir de 1963 en adelante empezaron a aparecer los postulados de forma masiva sobre la contabilidad de la inflación, y que anteriormente a estos periodos existía un número insignificante de uno o dos postulados referentes a dicho tema, lo cual es desmentido por el autor de esta tesis. Aunque si bien es cierto de que después de 1963 hasta 1968 hubieron 165 postulados sobre la contabilidad de la inflación, antes de esta época también el autor mediante sus investigaciones encuentra que de 1953 a 1958 hay 135 piezas separadas referente a la contabilidad de la inflación, por lo cual no coincide con el 1 o 2 propuesto por Watt
Katz y Zimmerman. Como podemos analizar, estas fechas se encuentran antes de 1963, cuando este tema tomó la calidad de políticamente activo. Es decir, que la cuestión política se deja de lado. Aquí el primer punto refutado de su teoría. En segunda instancia, el autor llega a la conclusión de que los teóricos vieron esto como un problema y le dieron importancia desde el punto de vista conceptual para colocar a la contabilidad sobre una base firme, y desde el punto de vista práctico, porque ellos conocían la hiperinflación y la inflación alta lenta en un lapso de tiempo, en un periodo de varios años. Por lo cual aquí queda desmentida el segundo aspecto, ya que no habían excusas porque no había demanda para dicho pedido de estos estudios como tal. Haciendo un paréntesis, cuando anteriormente me referí a los institutos, quiere decir aquellos órganos que regulaban las teorías contables en aquel entonces, aquellos encargados de realizar las teorías contables, emitirlas, aceptarlas o derogarlas. Continuando con el tema, la relación que tiene este tema con la contaduría actual, podemos decir de que las teorías contables a lo largo de la historia han servido como una herramienta para dar soluciones a aspectos o situaciones que se presentan en la vida diaria, como podemos ver en este caso, la contabilidad de la inflación. Y para concluir, podría resumir que a mi entender no se pueden explicar procesos complejos con teorías simples. Los modelos simplificados pueden resultar frecuentemente esenciales para la comprensión y el éxito del modelado, pero puede resultar problemático cuando las variables usadas son inadecuadas o inapropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los modelos simplificados no muestran o no captan toda la riqueza de la toma de decisiones, por lo cual pueden presentar una imagen no fiel o falsa de lo que en realidad ocurre en el proceso. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.